Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos de este programa de Libre al Fin, y por la gracia y misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y seguimos estudiando estos versículos. La verdad es que miren, aquellos que han hecho este estudio de Primera y Segunda de Corintios, pienso que lo van a extrañar cuando lo terminen y sinceramente deberíamos hacerlo una y otra vez. Saben que hay estudios que, por ejemplo, yo he hecho y que yo necesito ir y volver a escucharlos, o por lo menos, aunque sea, vuelvo a leerlos, porque los tengo escritos también, y vuelvo a leerlos porque necesitamos este material. Fácilmente nos olvidamos de las cosas que hemos estudiado de la palabra, y si no nos mantenemos consistentemente, día tras día, estudiando estas cosas, nos llegamos a olvidar. Pero en este versículo 7, poderoso versículo 7 de este capítulo 12 de Segunda de Corintios, donde vemos aquí tanta humildad y también podemos, es imposible no ver el sufrimiento del apóstol Pablo, es imposible no poder tener una idea de lo que él pasó, de lo que él sufrió, y también tener un entendimiento de lo que conlleva ser fiel, verdaderamente fiel, a la cruz del Señor Jesucristo. En el versículo 7 de este capítulo 12 de Segunda de Corintios nos dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo pienso que es posible que casi ningún creyente que conoce por un tiempo al Señor nunca haya oído este versículo, y sobre todo el versículo que le sigue. Aunque Pablo fue grandemente usado por Dios, aún él era un vaso de barro y no podía hacer nada para él mismo remendar la naturaleza carnal, ni siquiera el haber sido arrebatado al paraíso o estar fuera del cuerpo o en el cuerpo podía ministrar al orgullo o sujetar la jactancia carnal. ¿Están entendiendo esto? Es decir, aún una experiencia de la magnitud que él tuvo, ir al tercer cielo, ver cosas inefables, haber oído cosas inexplicables. El Señor habló con él tuvo una revelación de esta magnitud. Aún así, él no podía hacer nada. Estas cosas no colaboraron. Estas revelaciones, estas visiones en sí, no colaboraron en nada para que él pudiera vivir una vida en victoria sobre la carne, el mundo y el diablo. ¿Sí? O sea, estas experiencias que uno pueda tener con el Señor nos van a ser de gran bendición, nos van a ser de edificación, pero en sí no tienen el poder para que podamos nosotros vivir una vida en victoria. Sigue siendo siempre la cruz de Cristo. Pablo pudo ser exaltado en sus propios ojos y pudo haberse gloriado del hecho que él solo había tenido este tipo de experiencia. Solo la presencia de Dios es el que puede silenciar la naturaleza carnal. Por lo tanto, la naturaleza corrupta debe ser sujetada, y tal fue el ministerio del aguijón en la vida de Pablo. Eso es lo que hace el aguijón. Es el ministerio que tiene el aguijón en la vida de aquellos a los cuales el Señor les ha puesto algo como esto. Él dice que le fue dado este aguijón por Dios, aunque fue un mensajero de Satanás. Tenemos las dos cosas. Vea, el aguijón le fue dado por Dios y al mismo tiempo
este aguijón dice que es un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y tenía un propósito, y un propósito muy importante, que era prevenirle. Vemos aquí entonces instrumentos divinos, la prevención y la humillación, que son instrumentos de Dios. Dios utiliza ciertos medios, en este caso fue un aguijón, que la verdad no importa tanto qué es lo que fue, tenemos cierta idea de lo que pudo haber sido y luego vamos a hablar de eso, pero Pablo fue salvado de caer por prevención. O sea, ¿el peligro cuál era? Era enaltecerse, el peligro era jactarse, el peligro era el orgullo. Y el Señor, en su amor y misericordia realmente, trajo por medio de un instrumento divino una prevención. El instrumento divino de prevención para la humillación fue este aguijón particular en la vida de Pablo. No había diferencia entre estas cosas, la prevención, la humillación, los dos eran habitados, las dos cosas colaborarían para que entonces el apóstol Pablo no se exaltara sobremanera. Entonces vemos aquí en estos dos hombres, vemos a Pablo que fue salvado de caer por esta prevención, y Pedro, por otro lado, él fue permitido caer para experimentar la humillación. No había una diferencia entre ellos dos. Los dos eran habitados por la naturaleza corrompida que no podía ser remendada por ellos mismos ni por nadie, independientemente de los esfuerzos del hombre. Y esta es una de las lecciones más amargas y más humillantes para el corazón del hombre. Es doloroso, pero al mismo tiempo entendamos que es saludable para el cristiano tener un sentido experimental de la naturaleza pecaminosa. El Señor permite muchas cosas para que nosotros nos confrontemos, que nosotros podamos entender, ver, reconocer la fealdad, lo terrible, lo destructivo de lo que es la naturaleza mala. Pero hay un poder mayor que habita el templo de su cuerpo, en el caso del apóstol Pablo y todo creyente, y su guerra victoriosa podía traer este provecho para su corazón, este ejercicio. Si el apóstol Pablo necesitó una experiencia tan humillante, tan dolorosa de lo que es la naturaleza carnal, es decir, él necesitaba ser confrontado de lo que realmente es la naturaleza mala. Es evidente que todos los cristianos también necesitamos lo mismo, y es claro que todo lo que llega a debilitar, rebajar, humillar esa naturaleza orgullosa y voluntariosa debe ser visto por el creyente como algo de gran valor. No estamos hablando aquí del pecado, de gloriarse en los pecados, sino de la gloria del Señor sobre la vida de uno. La distinción entre la naturaleza sin pecado de Cristo y la naturaleza pecaminosa de Pablo es vista en que Cristo no necesitó ningún aguijón en su carne al descender del monte de la transfiguración. Al enfrentar a Satanás al pie del monte, él era la misma persona que brilló en la gloria de Dios en la cima del monte. Las escenas fueron diferentes, arriba del monte o abajo del monte, pero el Señor era el mismo en las dos. No sucede lo mismo con nosotros. Entonces, en el Señor Jesús, todo era igual, todo era parejo. Esto habla de la ofrenda llamada oblación o la ofrenda de vegetal, que habla de la harina fina, la ofrenda que es llamada la oblación. Esta es una de las ofrendas levíticas, la oblación o esta ofrenda de harina. Era una harina fina, era una harina pura, una harina delicada, y esto justamente habla de la perfección y de la pureza de Cristo. Para mayor estudio en relación a estos pensamientos previos acerca del aguijón de Pablo en la carne, podrían referirse al comentarista George Williams. La frase que dice en este versículo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, presenta justamente la razón por el aguijón en la carne. El aguijón en la carne tiene un propósito, es no exaltarse desmedidamente, porque él habla de la grandeza de las revelaciones, se refiere a grandes, muchas revelaciones. Exaltarse en el griego es la palabra uperiaromai,
y significa levantarse por encima, ser altivo, exaltarse a uno mismo. Es usado solo aquí y también es usado en referencia al anticristo, exaltándose a sí mismo por encima de todo lo que es llamado Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. En realidad esto es lo que causa la caída de Satanás. Por eso cuando un creyente es orgulloso, se exalta, es jactancioso, está en realidad funcionando en el mismo espíritu del anticristo. Y esto es lo que ocasionó la caída de Lucifer. Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 28, 11 al 17, Primera de Timoteo 3, 6. La idea es que si Pablo estuvo en peligro de caer en este orgullo espiritual, o por lo menos es lo que él enfrentaba, estaba delante de él siempre el peligro entonces imagínese quién no está en este peligro. Si fue necesario para Dios adoptar alguna medida especial para mantenerlo humilde, estas herramientas de Dios, estos instrumentos divinos fueron necesarios para mantener esta humildad este corazón, esta mansedumbre en la vida del apóstol Pablo, entonces no debemos sorprendernos que el Señor pueda utilizar estos mismos elementos, estas herramientas o estos instrumentos en nosotros también, en otros casos también. No hay pecado más sutil, más insinuado, más engañoso, ninguno que aceche constantemente el corazón y que encuentre una entrada fácil como lo es el orgullo. Aquel que ha sido caracterizado por el orgullo antes de su conversión, una persona como en algunos países se dice, como en Argentina, agrandado o orgulloso o jactancioso o envanecido, etcétera, y que esa era una característica antes de convertirse a Cristo, así como fue con Pablo, se encontrará en ese peligro especial también después de su conversión. Aquel que tiene dones eminentes en la oración o en la conversación o en la predicación, se encontrará especialmente en el peligro del orgullo. Cualquiera que es eminentemente exitoso en cualquier capacidad está en peligro. Y aquel que tiene algún don espiritual extraordinario estará en peligro también. Y es importante que no desechemos este pensamiento, que no ignoremos este peligro que está delante de todos nosotros constantemente y de muchos más. Otra vez, este es el pecado más peligroso para aquellos que viven más cerca de Dios. Si Satanás no puede arrastrarnos hacia el mundo, él tratará de tomar ventaja de nuestra consagración y arrastrarnos al terrible pecado del orgullo. Y lamentablemente la mayoría del tiempo él logra tener éxito en cuanto a esto. Porque hay muchos creyentes que dicen, bueno, pero no se fue al mundo, no está en el mundo, no participa o no está en las cosas del mundo. Pero sí está caracterizando o está reflejando un pecado terrible que caracteriza al mismo Satanás y al mundo. Aunque esa persona no se haya ido al mundo, no esté en el alcohol, en las fiestas, en el pecado o lo que fuera, pero sí está siendo culpable de un pecado terrible que ocasionó la caída del hombre y que ocasionó la caída de Satanás y del mundo de las tinieblas, que fue el orgullo, la jactancia. Entonces, hay algunos que no se han ido hacia el mundo, pero el enemigo está tomando ventaja de ellos a través de este pecado. Consecuentemente, si los hombres desean mantenerse lejos del peligro de este pecado, ellos no deben adelantarse a hablar ni de los momentos más favorables en su comunión con Dios. No jactarse de estas cosas, porque el enemigo puede utilizar estas cosas grandemente. Y sobre todo, hay personas que puedan oír, que puedan exaltar a uno, puedan aplaudir a uno, y esto pueda ser perjudicial para el creyente. Así vemos cómo el apóstol Pablo no se apuró a contar todas estas cosas. El énfasis puesto en el orgullo y lo opuesto, que es la humildad, es una característica distintiva de la salvación bíblica, en realidad incomparable con otras religiones y sistemas éticos. El orgullo rebelde que rechaza depender de Dios y ser sujeto a Él, sino que se atribuye a Él mismo el honor que es debido a Dios, lo que muestra la misma raíz y la esencia de ese pecado. Es decir, pone a un costado a Dios y se exalta aún por encima
del Señor. Están dándose cuenta lo peligroso que es, porque este es el mismo espíritu por el cual funcionó y funciona Satanás. Entonces podemos decir que el orgullo primero fue revelado cuando Lucifer trató de establecer su trono en lo alto, en un orgullo independiente de Dios, en Isaías 14, 12 al 14. Este ángel caído instigó el deseo de ser como dioses a Adán y Eva, Génesis 3:5, con el resultado de la naturaleza entera del hombre que fuera afectada con orgullo por medio de la caída, Romanos 1, 21 al 23. De hecho, la condenación del diablo está asociada con el orgullo en 1 de Timoteo 3:6, la trampa del diablo en 1 de Timoteo 3:7, 2 de Timoteo 2:26, el orgullo que es utilizado por Satanás como el medio para deshacer a los hombres y mujeres. Escuche esto. Este método es utilizado, el orgullo es utilizado por el diablo para deshacer a los hombres y a las mujeres. En Proverbios 8:13, tanto la arrogancia y la insolencia son odiosas a la sabiduría divina, su manifestación en la forma de orgullo nacional en Moab, Isaías 16:6, en Judá, Jeremías 13:9, en Israel, Oseas 5:5, son los pecados especialmente denunciados por los profetas: la arrogancia y la insolencia. El notorio pecado que va delante de la caída es llamado soberbia, como dice en Proverbios 16:18, y es rechazado en favor del humilde en espíritu. La altivez aparece como la raíz del ateísmo en el Salmo 10:4, y esta fue la caída de Nabucodonosor en Daniel 4:30 y 37. Y unas palabras más suaves, digamos, tenemos soberbia, tenemos altivez, estas palabras, orgullo, más fuertes. Una palabra más suave, o la palabra más suave sería ser presumido. Y es aplicada al entusiasmo de la juventud de David en 1 de Samuel 17:28. Pero en Abdías, versículo 3, es visto como una maldad engañosa. Muchas más advertencias aparecen en el libro de Eclesiastés, también en capítulo 10, versículos 6 al 26. Y creo que es Abdías en el capítulo 3. La enseñanza de los griegos durante los últimos 4 siglos antes de Cristo era contrario al judaísmo en cuanto al orgullo como virtud y humildad como despreciable. Según Aristóteles, el hombre tenía una profunda admiración por su propia excelencia. Similarmente, los estoicos aseguraban su propia independencia moral e igualdad con Zeus. La insolencia, sin embargo, es una fuente profunda de maldad moral en la tragedia griega. Muchas veces esta palabra se utiliza mucho con los jóvenes, que es un insolente, que son insolentes. Bueno, esto es una profunda maldad moral. La ética cristiana conscientemente rechazó el pensamiento griego, porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era contraria a ese pensamiento. La humildad tuvo una excelencia suprema cuando Cristo pronunció de sí mismo ser manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. En Santiago 4:6 y 1 de Pedro 5:5, Proverbios 3:34, es citado para enfatizar el contraste entre el manso, a quien Dios favorece, y el orgulloso, a quien Dios resiste. Pablo junta a los insolentes y a los jactanciosos con los pecadores orgullosos, todos juntos dentro de la sociedad pagana depravada en Romanos 1:30 y 2 de Timoteo 3:2. Es decir, aquellos que son insolentes, jactanciosos, orgullosos, Pablo los pone dentro de la misma categoría de los paganos. Pablo vio el orgullo, o sea, la jactancia en el conocimiento de la ley en obras para justicia, como el espíritu característico del judaísmo, que incidentalmente había sido tan diluido por las adiciones del hombre que era poco más que la ética como una causa directa de la incredulidad judía. El inicio, que el Evangelio es diseñado para excluir esta jactancia, eso es lo que ha hecho el Evangelio, Romanos 3:27, el Evangelio del Señor Jesucristo tiene este propósito
y solamente es el que puede poner fuera, excluir, quitar, eliminar, destruir lo que es la jactancia, enseñando a los hombres que ellos son pecadores, que la autojusticia debe ser eliminada y que ellos deben mirar solo a Cristo para su justicia y tomarla como un don gratuito por la fe en Él. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, y es solo por la gracia. Ningún hombre, por lo tanto, ni siquiera Abraham puede gloriarse en el logro de su propia salvación, aunque esta doctrina de la justificación por la fe le fuera dada a Abraham y le fuera revelada a Abraham. Pero aún así, él no puede gloriarse de haber conseguido su propia salvación. El mensaje de salvación, de justicia mediante Cristo, suena como una sentencia de muerte para la autojusticia. Aniquila, mata la autojusticia. Por esto fue una piedra de tropiezo para los judíos orgullosos. Ahora, ¿es una falta de fe o en realidad es orgullo? Digo esto porque atribuimos la mayoría de nuestras dificultades y adversidades a la incredulidad, como si la falta de fe fuera la causa de estas cosas. Muy a menudo la causa es la obstinación, que es un producto del orgullo. ¿Oyó? La obstinación es un producto del orgullo. Existe una obstinación espiritual en que las personas rechazan rendir sus deseos tenaces. Ellos insisten que en ciertas oraciones deben ser contestadas, ellos insisten que en sus deseos deben ser otorgados y que sus planes deben ser completados. La obstinación de este tiempo siempre es fatal para la experiencia cristiana feliz, contenta y consistente. Al atravesar el camino de la experiencia de Pablo y al ir con él en este valle del sufrimiento, no vemos a Pablo el gran apóstol, o a Pablo el guerrero cristiano, o Pablo el gran hombre de fe, o Pablo el hombre de oraciones contestadas. Más bien vemos a Pablo el que lleva un aguijón en la carne y al Pablo que sufre. De hecho, en comparación al evangelio moderno, parece ser muy importante que el sufrimiento de un carácter permanente debería apoderarse de un hombre como Pablo. Él era el apóstol elegido por Dios y si alguien merecía por derecho de mérito y con razón ser libre del sufrimiento, ciertamente ese era Pablo. Él era un hombre de oración y un hombre de fe. Aún así, con todas estas recomendaciones y toda su habilidad y utilidad, Pablo era un hombre de humildad y sufrimiento. Esto realmente, estas dos cosas le ha caracterizado, humildad y sufrimiento. Ahora, para comenzar, debemos recordar que Pablo era un hombre muy calumniado, muy difamado, muy, extremadamente calumniado y difamado todo el tiempo. Él tenía muchos enemigos, adentro y fuera de la iglesia. Estos eran falsos maestros y falsos hermanos que negaban el apostolado de Pablo. Quizás una de las cosas citadas para probar esto era el aguijón de Pablo. Ellos probablemente señalaban con su dedo el aguijón y decían que si él fuera realmente un apóstol de Dios, entonces Dios quitaría ese aguijón. Sin embargo, lo que proyectaban estos falsos apóstoles no era el evangelio entonces y tampoco es el evangelio ahora. La idea de la frase es: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, refiriéndose al hecho que las visiones y revelaciones eran en sí mismas una exaltación suficiente. No debía haber una exaltación mayor. De hecho, eso es la verdad en todos los casos como este, independientemente de quién sea la persona. También el texto griego concerniente a esta frase contiene dos hechos notables. Número uno, este peligro era algo que existió continuamente en la vida de Pablo. Y número dos, también hablaba de Pablo personalmente. La frase que dice grandeza de las revelaciones se refiere a la aparente abundancia de revelaciones que seguramente habla del nuevo pacto que le fue dado a él por la revelación de Jesucristo, como dice en Gálatas 1:12. El apóstol recibió una abundancia de estas revelaciones, mientras que la mayoría de los predicadores no reciben ninguna. La verdad es que la mayoría de los predicadores ni siquiera creen que el Señor haga tal cosa hoy.
Sin embargo, Él sigue hablando a los corazones deseosos y que le buscan así como lo hizo el apóstol Pablo en el pasado y como quien quiera que le busca intensamente. Las revelaciones consisten de dos cosas para el creyente. Número uno, y primero que nada, el grado de revelaciones se refiere al llamado particular de la persona en cuestión. Y segundo, tiene que ver con la consagración y la vida de oración de uno. La frase dice, me fue dado un aguijón en mi carne y debía ser visto como un regalo. Esto significa que aún las aflicciones de Dios son regalos. No hay problema para identificar el significado de la palabra aguijón. En el griego es la palabra skolops y significa una espina, una estaca. El problema viene al tratar de identificar la palabra carne. Algunas personas lo toman como si se refiriera al cuerpo físico de Pablo y ellos sacan todo tipo de conjeturas sobre enfermedades físicas que Dios supuestamente le dio para mantenerlo en humildad. Algunos, por ejemplo, usan Gálatas 4, 13 al 15 como evidencia que él luchaba con un problema en la vista. Otros proclaman que él contrajo malaria o otros sugirieron que él sufría de migrañas, epilepsia, insomnio, etc. Bueno, aunque estas cosas pudo él haberlas sufrido, hay un hecho que especialmente se opone a que este aguijón fuera una enfermedad física. La impresión general que nos da Hechos, el libro de Hechos y las epístolas de Pablo, especialmente 2 de Corintios, es que el apóstol Pablo era un hombre, un espécimen increíblemente fuerte físicamente. Porque ¿de qué otro modo pudo soportar todo lo que él enfrentó? Consecuentemente, es más probable que este aguijón fuera de un tono espiritual y al usar la palabra carne, la manera en la que él la usaba normalmente se refería a la naturaleza adámica. Entonces, pienso que el Espíritu Santo nos mostró lo que es en realidad este aguijón en la carne. Fueron todas las dificultades de 2 de Corintios, capítulo 11, 23 al 27. Sin embargo, si Pablo no habría dicho, o más bien, si Pablo nos habría dicho exactamente lo que ese aguijón era, es decir, él hubiera dicho, este aguijón es tal cosa, entonces todas las personas hubiéramos dicho, bueno, todos los que sufren tal cosa es un aguijón. Entonces el Espíritu Santo quiso que entendamos que este aguijón pueden ser muchas cosas, puede tomar muchas direcciones, pero personalmente pienso que sí, que este aguijón en la carne, y según los comentarios bíblicos que estamos estudiando, este aguijón en la carne no era una enfermedad física, sino que se refería a todas las dificultades que él ha atravesado, como nos menciona en 2 de Corintios 11, 23 al 27. La idea es que hubo algo que lo mantuvo en humildad. Y esa era la intención de Dios para permitir esto. Y eso es exactamente lo que sucedió. El Espíritu Santo no desea que pasemos todo el tiempo y atención analizando el aguijón. Esa no es la idea de esta declaración. Su intención es que entendamos la razón para el aguijón. Y esa es la lección que Él está enseñando. Entiendan que casi todo el mundo religioso de aquel entonces quería que el ministerio de Pablo cesara por completo. Es decir, todo el mundo religioso de aquel entonces estaban demandando que Pablo dejara de predicar y así entonces estaban ellos trayendo todo tipo de dificultades. Y también asimismo le ha sucedido a otros hombres y mujeres de Dios. Pero como fuera el caso, si el apóstol Pablo necesitó tal experiencia humillante, es evidente que todos los creyentes la necesitamos también en algún cierto grado. Por supuesto que el grado, yo pienso que es superior o inferior, mayor o menor, este grado de este aguijón conforme al llamado y conforme a la unción sobre cada uno. Vamos a una pausa y volvemos en un momento. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios.
Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Estamos de vuelta. Quiero que veamos qué es lo que hace el apóstol Pablo debido a todas estas debilidades, todas estas aflicciones que él estaba viviendo, es decir, las debilidades refiriéndose a las tribulaciones, a los dolores, sufrimientos, padecimientos, persecuciones y estas cosas que son mencionadas en el capítulo anterior, los azotes, los trabajos, las cárceles, las persecuciones, las necesidades materiales, los peligros de todo tipo, en todo lugar, naufragio, fatiga, desvelos, hambre, sed, frío, desnudez, preocupación por todas las iglesias, etc. Y todas estas cosas que aquejaban al apóstol Pablo tremendamente, estas adversidades, él le pide algo al Señor. Ahora el Señor le da un aguijón que era en realidad un mensajero de Satanás para bofetearlo, para que no se enalteciera sobremanera como veníamos estudiando. Pero entonces ahora vemos cómo el Señor había tenido misericordia de él para que esto no fuera un problema en su vida, para que él no se jactara, no se gloriara, y él recibe, gloria a Dios, esto como un regalo. Y esto es lo que debe ser con todo creyente. Este aguijón es recibido también como una de las bendiciones de Dios. Es recibido como un regalo de parte de Dios aún entre todas estas debilidades. Él las llama en general todas ellas debilidades. Y él se gloriaba en estas cosas. ¿Qué diferencia es esto a lo que se glorían la mayoría de los predicadores modernos y en aquel tiempo también gloriándose en sus fortalezas, en sus grandezas, en sus triunfos, en su popularidad, etc.? Vemos cómo la doctrina de la palabra de fe, quiero decir con esto la doctrina de la confesión positiva, no concuerda en absoluto con estos pasajes. La iglesia moderna no utiliza estos pasajes, no explica, no habla de estos pasajes, porque los ven como una derrota. Sin embargo, esta era la gloria del gran apóstol Pablo. De estas cosas es que él se gloriaba. Ahora, ¿quién se gloriaría en sus debilidades? Pero esto es lo que mostraba la humildad de este hombre. Dios, la verdad, no le había prometido una vida libre de adversidades, sino que él le había prometido su gracia en cuanto a estas cosas. Es decir, el Señor no había quitado, no le prometía quitarle estas adversidades, sino todo lo contrario. El Señor le estaba diciendo, esta va a ser tu vida será a través de adversidades. Pero el Señor sí promete traer suficiente gracia, suficiente poder para pasar por todas estas cosas y ser fortalecido grandemente en la fe. Además que el Señor le había animado con la grandeza de las revelaciones, las visiones, todas estas visiones del cielo y de la gloria futura que animaban su vida día tras día para seguir adelante. El pueblo de Israel tenía una fe desviada, así como tiene la iglesia moderna una fe desviada. Israel había pedido cosas al Señor que no eran para su bien, que no eran su voluntad, que no eran su tiempo. Por eso, si uno pervierte la fe que Dios ha dado, y esa fe es pervertida por medio de el dinero, las riquezas, la popularidad, otras cosas que toman prioridad, lamentablemente traerán un gran daño. Y así está la iglesia moderna hoy. El Espíritu Santo no está en la vida del creyente para hacer la voluntad de ese creyente, sino para traer la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que debe ser realizada, la que debe triunfar, la que debe ganar, la que debe ser hecha, y no la voluntad del hombre. Y el Espíritu Santo no va a ayudar a ese creyente a que sea hecha la voluntad de él. No lo hará. Por eso con el llamado de Pablo vendría sufrimiento. Y pienso con el llamado de cualquier verdadero ministro del Evangelio. El propósito de Dios en esto fue para revelar su divino poder y demostrar la realidad de la cruz y la resurrección en la vida de Pablo. El sufrimiento de Pablo también tuvo la función de que quede claro que el poder, el conocimiento del Evangelio era de Dios y no el suyo propio.
para que las personas pudieran ver claramente a Cristo y no al apóstol. Y esto debe ser algo bien claro para todo verdadero ministro del Evangelio, verdaderamente llamado por el Señor, que las personas puedan ver claramente al Señor Jesucristo, conducidas al Señor Jesucristo. Por eso es que la reacción de los cristianos al sufrimiento mayormente no es la mejor, se retraen, son atemorizados, prefieren apartarse, no quieren tener que pasar por el sufrimiento, pero Pablo reconoce que los cristianos simplemente sufrirán por su identificación con Cristo. Los cristianos deben enfrentar sus aflicciones con gozo, porque estas son cosas orquestadas divinamente por Dios para fortalecer la fe, la resistencia, el carácter y la esperanza. Y aquellos que soportan el sufrimiento en fe son edificados, serán edificados. El creyente vive en un ambiente que de por sí es hostil porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y no debemos nosotros ser abrumados o más bien tomar como una gran sorpresa el fuego de la prueba que nos haya sobrevenido, como dice el apóstol Pedro. Ahora, estas debilidades deben llevarnos a Cristo. Pablo no tanto era que se gloriaba en las debilidades, sino más bien en lo que las debilidades habían producido. Y la intención del Espíritu Santo es que aprendamos la lección, que estas aflicciones nos están queriendo enseñar. La lección que es la crucifixión del yo, que es cesar de depender de la carne y tener una total dependencia en el Señor para todo, su guía, su dirección. Y el Señor quiere que lo podamos ver a Él para todo. Por eso es que muchos cristianos solo pueden ser llevados a Cristo por medio de este tipo de debilidades, porque de otro modo no llegarían a ver al Señor, no llegarían nunca a depender y a confiar del Señor como debieran. Esto es un hermoso, hermoso ejemplo que vamos a ver en un momento, pero déjenme primero leer el versículo 8. Dice, respecto a lo cual, se refiere al aguijón en su carne, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Quién diría que el apóstol Pablo hiciera una petición al Señor, una oración al Señor 3 veces y el Señor no respondiera esta petición? Lo que vamos a ver la respuesta del Señor en el versículo 9 más adelante. Ahora, quiero que vean un hermoso ejemplo. Esto se encuentra en Mateo capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 y en Juan capítulo 6. Lo tenemos en todos los evangelios. El Señor Jesús ejemplificó esto de una manera hermosa con la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Pienso que mayormente muchos recuerdan este milagro del Señor, la multiplicación de los panes y los peces. Y quiero que vean el orden en el cual todo esto sucedió. Si ustedes recuerdan, las personas tenían hambre, el Señor manda a los discípulos a alimentar a las personas. Ellos dicen, son demasiadas personas, ¿cómo haremos esto? En fin, entonces dice, ¿qué es lo que tienen? Un niño tiene estos panes y 2 peces. Entonces el Señor tomó los 5 panes. Cuando el Señor Jesús tomó los 5 panes, esto es cuando el pecador llega a Cristo y es salvo por la fe. El Señor nos toma. Número 2, dice que Él bendijo. Inmediatamente después que la persona llega a Cristo, el Señor bendice en todos los aspectos. Él nos toma, Él nos bendice. Tercero, el Señor Jesús partió el pan. Y este es el proceso del que habla Pablo aquí, que estamos tratando ahora, que es muy doloroso. Este es un proceso por el que todo creyente debe pasar y por el cual sigue atravesando si es que uno podrá ser de bendición a la humanidad perdida. Si nos sangramos, no somos de bendición, alguien dijo. Entonces, Él nos toma, Él nos bendice, Él nos parte. Y luego, Él dio los panes, Él entrega los panes. Él reparte los panes. Es decir, solamente podemos ser entregados a un mundo enfermo
podemos ser de ayuda, de ministración a un mundo enfermo, un mundo caído, un mundo arruinado por el pecado, sino es que antes hayamos sido partidos, es decir, quebrantados. Él nos toma, nos bendice, nos parte y luego nos entrega, nos da. El problema es que tratamos de hacer algo para el mundo, tratamos de tocar a este mundo por medio del proceso de bendición. Es decir, Él nos toma, Él nos bendice y no hemos pasado por el proceso de ser partido, de ser quebrantado. En otras palabras, después que nos toma, nos bendice y entonces allí pensamos que tenemos la respuesta para el mundo, es decir, ven a Jesús, sé bendecido, sé prosperado, etc. Y muchos llegan por las bendiciones, pero lamentablemente son pocos los que verdaderamente conocen a Cristo como debieran. Reciben algo, pero siquiera para sus almas reciben algo, pero no pasan por este proceso de ser partido, de ser quebrantado. Lamentablemente son de muy poca o ninguna consecuencia para la causa de Cristo. El camino de este quebrantamiento no es atractivo, este no es el mensaje popular. Antes de recibir lo que el corazón desea, como habíamos dicho antes, debes recibir a Cristo y debes pasar por este quebrantamiento. Por eso muchos dicen, yo no comprendo mis pruebas, no entienden las pruebas y entonces se desaniman y se apartan. Pero recuerden otra vez este pasaje en 1 de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, este debe ser un motivo de gozo, el poder participar, ser dignos de participar de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Me encantó esto. Entonces el gloriarse es hecho con el propósito para muchos de impresionar a los demás. Muchos necesitan gloriarse para impresionar a los demás y esto es lo que muestra la inmadurez. Quieren tomar control, quieren dominar, quieren hacerse ver. Y esto es como ese ejemplo que habíamos mencionado en el otro programa. Un bebé al cual se le da a elegir entre un billete de $100 y un juguete. El bebé va a elegir el juguete. El bebé es inmaduro, no sabe, no entiende, no sabe lo que le conviene. El apóstol Pablo pudo contar mucho más sobre sus visiones y pudo aprovechar el contar detalles de las cosas que vio, de las cosas que oyó, para poder atraer más personas. Sin embargo, no lo hizo, porque lo importante era que las personas pusieran su mirada en Cristo y no en Él. Pablo hizo todo lo contrario a lo que hacen los predicadores modernos, totalmente lo contrario. Él dejó realmente ser un instrumento en las manos del Señor, ya que el ser exaltado, el buscar esta exaltación, esto trae un espíritu muy, muy peligroso. Y Dios adoptó ciertas medidas, como Él lo va a hacer con sus hijos, con el motivo de mantener esa humildad. Y esto es por motivos preventivos, porque es necesario. Fue caracterizado anteriormente por el orgullo y ahora él encuentra este peligro delante de él y el Señor toma estas medidas utilizando este instrumento que es el aguijón, llamado el aguijón, un instrumento poderoso del Señor, un instrumento divino, un instrumento con un propósito favorable, con un propósito edificante, con un propósito bueno. No debemos ver el aguijón como algo negativo, sino como algo extremadamente positivo. Amén. Y esto es lo que debemos entender, que podamos ver el amor de Dios, que podamos ver el cuidado del Señor, que podamos ver cómo Dios nos previene de muchas cosas a través de estas cosas que el Señor trae, el aguijón. Él nos ama, aunque hay ciertas medidas fuertes que son necesarias, por la simple razón que no hay otra manera. El problema del orgullo, de la autoexaltación, de la autojusticia, de la piedad personal, esta falta de humildad,
es un problema mucho más grave de lo que siquiera podamos imaginar. Es más grave que otros pecados, que pecados morales. Es el pecado más mortal. Y este problema no puede ser tratado sino a través del sufrimiento de alguna naturaleza, y no puede ser tratado sino es a través del aguijón. O sea, no hay atajos. Creo que aquellos que son grandemente usados por Dios enfrentan este peligro mucho más. Si usted es grandemente usado por Dios, usted es un blanco para el aguijón. Es decir, si usted es grandemente usado por Dios, usted cualifica para el aguijón. Ay, pero yo no quiero eso, hermana, no, eso no quiero, el aguijón no. Usted es usado por Dios, el aguijón será parte de su vida. Una medida preventiva. El tipo más peligroso de orgullo es el orgullo espiritual. Aunque hay otros tipos de orgullo: orgullo social, orgullo de región, orgullo de moda, orgullo de dinero, orgullo de apariencia, etcétera, etcétera. Pablo buscó al Señor sobre este aguijón un número de veces. Aquí dice 3 veces, pero pudieron haber sido más. Él oró algunas veces, pero luego él dejó de orar por esto. Aquí tenemos un caso específico en el cual dejar de orar por algo. Dios no va a contestar una petición que contradice su plan. Y necesitamos la sabiduría de Dios en cuanto a la oración grandemente. En el versículo 9 tenemos la mayor enseñanza de la palabra de Dios en cuanto a la gracia de Dios, la debilidad personal y el poder de Cristo. Dios está más preocupado por Pablo que por el ministerio de Pablo. Él sabía que si podía mantener al apóstol en rectitud, que si podía mantener al apóstol en un espíritu humilde, su ministerio se mantendría en rectitud y en humildad también. Y el Señor le dice: bástate mi gracia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta gracia no es impartida a aquellos que sienten que son fuertes, que no se dan cuenta de su necesidad de Dios. No. ¿Cómo es que esta gracia es suficiente? Era suficiente, esta gracia es suficiente para mantener de pie a Pablo cada vez que Satanás le abofeteaba. La gracia, es decir, el poder de Dios, fluía hacia la vida de Pablo cada vez que Satanás le golpeaba, trataba de derribarlo, trataba de difamarlo. Quizás tienes que pedirle a Dios suficiente gracia para soportar el aguijón. Quizás tu oración hoy no debe ser quítame el aguijón, sino pedirle al Señor que te dé el poder para soportar el aguijón. Quizás el aguijón no será quitado. Quizás el aguijón sea el mayor instrumento que Dios está utilizando a tu favor y tú no lo estás viendo. Pídele al Señor suficiente gracia, porque hay suficiente gracia. Hay suficiente poder, eso está queriendo decir. Esta gracia habla de poder, un poder, el poder de Dios, para poder soportar y poder pasar la prueba y poder, aún en medio de esto, tener gozo. Me ha dicho, esta es la respuesta del Señor para Pablo y pienso que es la respuesta de Dios para todos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es el deseo, que el poder de Cristo repose sobre mí. Y estas debilidades forman parte o son la manera en la cual el poder de Dios puede ser perfeccionado en nosotros. Entonces tiene que usted tomar una decisión, hay que tomar una decisión. ¿Usted quiere que el poder de Dios se perfeccione en usted? La manera es el aguijón. Y gloriarse en las debilidades y no en las fortalezas. Entonces vemos cómo esta gracia de Dios es suficiente realmente para nosotros. El motivo por el cual a veces el Señor no elimina ciertos problemas es para que aprendamos disciplina, confianza, dependencia en Él solamente. Básicamente, tú no necesitas quizás eso que estás pidiendo.
sino lo que tú estás necesitando es gracia. Y hay suficiente, hay abundancia de gracia. Él tiene que trabajar en nosotros antes que Él pueda trabajar a través de nosotros, mediante nosotros. Por eso es que postrado, debilitado, debemos estar para que entonces Cristo pueda ser exaltado y fuerte. ¿Entienden este contraste? Yo, postrado y débil, Cristo exaltado y fuerte. Gloria sea el nombre del Señor, y de esta manera no sea visto yo, sino que sea visto el poder de Cristo en mí. El propósito final de todo esto. Oh, gloria a Dios. En el versículo 9. Este es el mayor deseo que debe estar en el corazón del creyente. Escuche esto. Este es el mayor deseo que debe estar en el corazón de todo verdadero ministro del Evangelio. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si es que algo va a ser hecho que cuente para el reino de los cielos, es por el poder de Cristo. Y este poder de Cristo que está en la persona del Espíritu Santo. Pablo se gloriaba en la adversidad porque él sabía que esto afectaría su debilidad, lo que significaba que el Espíritu Santo entonces podría obrar a través de él. Así que vemos que por medio de las debilidades, el poder de Cristo se hace manifiesto. Otra vez, estas debilidades no está hablando de pecados. Está hablando de todas las adversidades, ¿sí? Estas adversidades aún están para cuidar al creyente de caer. Por eso es que son tan necesarias. El Espíritu Santo nos está tratando de llevar del punto A al punto B. Y sin el proceso del aguijón no puede suceder. Y cuanto mayor es el llamado, más punzante es el aguijón. Por eso en el versículo 10 dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se refiere a ser de carácter fuerte. No. Tampoco confunda la debilidad con la humildad. No. Es encontrar la fortaleza en Cristo mientras pacientemente esperamos que Dios obre su voluntad en mí. En esta fortaleza encontramos la calma. En esta fortaleza encontramos la quietud de espíritu. En esta fortaleza encontramos la paz. En esta fortaleza encontramos la persistencia, la diligencia. Es decir, cuando yo reconozco que Cristo es suficiente, entonces el poder del Espíritu Santo obra a mi favor y comienza a fluir hacia mi vida, trayendo todo lo que es necesario para poder atravesar y poder estar parado por encima de estas adversidades. Gloria a Dios. Y que puedan trabajar estas adversidades a mi favor, es decir, para mi bien, para lo que realmente Dios quiere, según la intención del Espíritu Santo en estas aflicciones. Las aflicciones, el aguijón no es para destruirnos, no, en absoluto, sino que es para llevarnos a una total dependencia del Espíritu Santo. Es para llevarnos a una comprensión en cuanto al Señor, a un conocimiento de Cristo, a una cercanía en cuanto al Señor. Es para bien, absolutamente. Si usted puede ver esto, por lo menos hoy, el motivo del aguijón, y no estar tirado ahí apesadumbrado por el aguijón, pidiendo al Señor, pasando cada vez al altar pidiendo al Señor que quite el aguijón, quizás ese no sea su caso. Quizás el Señor está hablándole, redireccionándole, en el que usted tiene que pedirle al Señor gracia. Gracia. Quizás alguien pregunta, ¿estás queriendo decir que si yo tengo un problema, una enfermedad, no le tengo que pedir más al Señor que sane mi cuerpo? No estoy hablando de eso. Porque el apóstol no está hablando aquí de problemas de enfermedades físicas. Está hablando de todas estas aflicciones, adversidades, padecimientos que formaron parte de su vida. Está a lo que él llamó debilidades. Amén. No está hablando de pecados tampoco. Usted está enfermo, usted tiene que confiar en el Señor y seguir pidiéndole al Señor, y cada oportunidad, los hermanos orando por ustedes para que el Señor sane, y el Señor lo puede hacer. No estamos hablando de eso. Pero en cada caso particular, por eso es que
es posible que el apóstol Pablo en sí no haya dicho exactamente de qué se trataba este aguijón. No dice la Biblia, no dice él, bueno, este aguijón era esta cosa específica. No le puso un nombre. Fue llamado aguijón porque puede venir este aguijón de variadas maneras y quizás depende cada persona, cada situación. Pero cualquiera sea el aguijón en sí personal, uno tiene que tener una búsqueda del Señor en cuanto a esto. Él le estaba pidiendo al Señor. Y no estaba mal que le pidiera al Señor que quitara este aguijón de su carne. Pero llegó un momento en el cual, después de repetidas veces pedirle al Señor, el Señor habló a su corazón. Y ya le dijo que esto no iba a suceder. Que él iba a vivir el resto de su vida con este aguijón. Pero que este aguijón tenía un propósito positivo. Que aún había gozo en este aguijón. Y que él podía gloriarse en esto. Y que esto tenía un propósito preventivo, poderoso. Y además también había suficiente gracia. Es decir, la gracia de Dios, el poder de Dios, sería manifestado en su vida de una manera aún superior que el aguijón mismo. O sea, el poder de Dios, todo lo que viene con la gracia de Dios, la bondad de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios y el gozo, la paz, todas estas cosas, estos beneficios de la cruz de Cristo, de la gracia de Dios, serían mayores, serían superiores al aguijón mismo, lo cual ayudaría al apóstol a poder vivir con esto. Gloria sea al nombre del Señor. Habría suficiente gracia, habría suficiente poder. Y quizás tengamos que pedirle esto al Señor. Señor, dame el poder. Señor, te pido que tú me des de esta gracia para yo entonces poder vivir en gozo, vivir aún con esta paz, con esta deseo de seguirte, no abandonar la carrera debido al aguijón. El aguijón no es para que abandonemos todo. ¿Entiende esto? No. El aguijón no es para que quedemos allí deprimidos en una cama, lamentándonos todo el día. No, claro que no. El aguijón no es para que nos desanimemos. El aguijón es para aún tomar mayor confianza en el Señor, para aferrarse más al Señor, para creer más en el Señor, para aprender a depender aún más en Él y poder llevarnos a un lugar espiritual que aún no conocemos, que aún no estamos experimentando y que el Espíritu de Dios quiere que conozcamos, quiere que sepamos, quiere que realmente entendamos lo que es vivir para Cristo. Por eso es tan provechoso el aguijón. No le pida al Señor que se lo quite. Quizás ese no sea su caso. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. Qué pasaje poderoso, cómo cambia completamente la perspectiva. Y además también nos hace notar qué diferente es el evangelio que se predica hoy. En el evangelio que se predica hoy, reprenden y declaran para que el aguijón sea quitado. Reprenden y echan fuera el aguijón. Echo fuera el aguijón, dicen. No. Aquí vemos una enseñanza muy, muy diferente a la que tenemos hoy en día. Bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Cristo, el poder de Dios a través de Cristo, que es la cruz de Cristo, ese es el poder es el poder de la cruz. Se perfecciona, se hace más grande, más evidente, es manifestado, da resultado, se hace efectivo en la debilidad. ¿Cuál debilidad? En la debilidad de uno, que es el reconocimiento de que no podemos, que es una aceptación de que somos débiles, de que no podemos nosotros hacer aquello que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, que no podemos traer la victoria por nosotros mismos. Por eso dice, porque de buena gana, es decir, con todo gozo, con toda alegría, con todo deseo me gloriaré, más bien en mis debilidades. Esta es una decisión que ha tomado el apóstol Pablo. Me jactaré, me gloriaré en estas cosas,
Los demás se glorían en sus fortalezas, en sus popularidades, en sus conexiones, en sus triunfos, etc. Yo me gloriaré